al inicio tenemos la boca, después los alimentos pasan al esófago, que se puede ver que es todo este trayecto, y este esófago, este órgano, permite que los alimentos lleguen hacia nuestro estómago. Una vez de que están en el estómago, pasan a los intestinos, y en los intestinos, gracias al hígado y el páncreas, se llegan a desintegrar para finalmente ser absorbidos. Todo el proceso de digestión, o sea, de convertir los alimentos grandes a nutrientes, va desde la boca hasta los intestinos. O sea, es un proceso que abarca todo el sistema gastrointestinal. Pero el segundo proceso, el de la absorción de los alimentos, se da únicamente o principalmente en los intestinos. Es por eso que si una persona tiene problemas en los intestinos, ya sea, por ejemplo, porque tuvo una operación y le tuvieron que retirar una parte del intestino, o porque tiene una enfermedad intestinal como puede ser una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, pues estas enfermedades también van a limitar la absorción de los alimentos. Y por más que la persona coma, no se va a nutrir. Entonces, los intestinos tienen que ver principalmente con la absorción y todo lo demás tiene que ver con la digestión. Y vamos a la primera parte, que es la boca. ¿Creen que en la boca es importante? ¿Es un órgano importante lo que ocurre ahí? ¿Sí? ¿Qué se encuentra en la boca? Los dientes, la lengua, la saliva. Muy bien. Esas tres cosas. Tenemos los dientes, la lengua y las glándulas salivales. ¿Qué proceso hacen estos tres órganos? Los dientes, la lengua y las glándulas salivales. ¿Sí es? Sí. Así es. Así es. Como he mencionado, los dientes, la lengua y las glándulas salivales van a hacer posible el proceso de masticación. Cuando masticamos los alimentos, estos se mueven con la lengua, los dientes los tritura y las glándulas salivales que secretan la saliva permiten humedecerlos para que se hagan blandos y sean fácilmente digeribles. Pero hay una función más que tiene la saliva. ¿Alguien sabe cuál es? Así es, eso es dentro de la digestión, ¿no? De la digestión de los alimentos. Pero también la saliva, aunque no lo crean, tiene lo que se llama anticuerpos. Entonces, ¿la saliva qué hace con el alimento? No solamente hace que sea más blando, sino que además lo limpia. Mata las bacterias, mata virus, mata parásitos que se encuentran en el alimento que estamos comiendo. Esa es otra función muy importante. ¿Y consideran que masticar es importante? Así es sumamente importante la masticación. Y ahora les voy a mostrar qué es lo que demuestran los estudios respecto a la masticación. Una vez que ha pasado por todo este proceso, llega al esófago, y el esófago es el que lleva el alimento hacia el estómago, como hemos visto. Una buena masticación es importante porque ha demostrado dos cosas: que las personas que mastican bien los alimentos tienen menos apetito y también comen menos. ¿Y a qué nos referimos con una buena masticación? ¿Alguien sabría eso? Sí. Así es. Y eso es algo que es especialmente común aquí en los Estados Unidos, donde la gente come, pero en una, ¿no? Es veloz. Los periodos de alimentación son muy rápidos, ya sea por el trabajo, por la disponibilidad de los alimentos, por los tipos de alimentos también, pero se alimenta uno muy rápido. Eso es lo que yo me he percatado. Lo que muestra la ciencia es que uno tiene que masticar hasta que los alimentos estén totalmente triturados. No podemos decir exactamente, uno debe masticar 10 veces, uno debe masticar 15, 20, 30 veces. No podemos decir eso porque cada alimento es distinto. Entonces, si uno se come una manzana, probablemente va a tener que masticar menos que si se come un pedazo de pollo. Lo importante que tenemos que tener siempre en cuenta es que los alimentos deben llegar a triturarse totalmente en nuestra boca. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que asegurarnos.
Y este proceso de una buena masticación va a llevar a que tengamos menos apetito y a que también finalmente comamos menos. Y esto es interesante porque se ha mostrado, han hecho estudios donde personas masticaban, por ejemplo, 20 veces y les hicieron que mastiquen 30 veces y después tenían menos hambre que antes. O sea que es algo totalmente comprobado si uno quiere disminuir la ingesta de alimentos. Después que pasamos por el esófago, llegamos al estómago. Y en el estómago ocurre nuevamente una secreción de una sustancia que es el ácido. Y este ácido que se produce en el estómago, aunque ustedes no lo crean, es el ácido que también se utiliza para la limpieza o para otros procesos industriales. ¿Qué les quiero decir con esto? De que ese ácido, si tú te lo pones en la mano, por ejemplo, te va a quemar hasta el hueso y te va a traspasar la mano. Es un ácido sumamente fuerte. Pero, ¿cómo es que nuestro estómago aguanta eso, ¿no? Si nuestro estómago al final uno lo ve, tal vez alguna vez habrán comido estómago de algún animal, es blando, ¿no? ¿Cómo es que el estómago aguanta ese ácido? Pues gracias a una capa mucosa que tiene, que es un moco que recubre todo el estómago y que evita que justamente este ácido te perfore el estómago. Ahora, habrán escuchado de una de las enfermedades más comunes que existen, que es cuando uno le arde, ¿no? En la parte aquí, dicen, en Perú le llaman la boca del estómago, ¿no? Que es cuando uno tiene ardor en esta zona, debajo aquí del esternón. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre cuando uno tiene gastritis. ¿Qué pasa cuando uno tiene gastritis? Pues que esta mucosidad que recubría el estómago, que protegía que se dañe, ya no funciona correctamente. De eso vamos a hablar después, el tercer día, donde vamos a ampliar un poco la importancia de la infección del Helicobacter pylori, que es una bacteria muy frecuente y que llega a causar cáncer de estómago. Esto especialmente en Latinoamérica es un problema de salud pública. Pero este ácido también es tan fuerte justamente porque permite que todas las bacterias, virus, parásitos, hongos que habían llegado hasta ahí, ahora sí se terminen de destruir, pero totalmente. Entonces, este ácido no está por las puras, sino que nuevamente cumple una función de limpieza de los alimentos. Entonces, el estómago es otro órgano fundamental en la digestión. De aquí se pasa, y aquí les voy a señalar, porque todo esto que ven aquí es el estómago. Y el estómago se une con el intestino delgado. Esta pequeña porción que ven aquí es del intestino delgado y se llama duodeno. ¿Por qué es tan importante el duodeno? Porque en el duodeno desembocan algunos conductos que vienen del hígado y conductos que vienen del páncreas. Y estos dos órganos, el hígado y el páncreas, producen sustancias muy importantes. ¿Qué sustancia produce el hígado? La bilis. ¿Alguna vez se imaginan cómo es la bilis? Amarilla, ¿no? Bien. Y la bilis tiene una función muy específica, que es digerir las grasas. Y ahora más o menos vamos a entender poco a poco por qué es que después la vesícula se malogra, que algunas veces hay que quitarla, ¿no? Bien. El hígado produce la bilis. Entonces, cada vez que tú te comas una pizza, cada vez que te comas un KFC, algo de grasa, tu hígado va a empezar a producir bilis, ¿no es cierto? Bilis. Pero esta bilis también queda almacenada en lo que se conoce como la vesícula. Y la vesícula es un órgano hueco donde toda la bilis se guarda para que ni bien uno come, pues esa vesícula se contrae, sale la bilis y digiere las grasas que acabamos de comer. ¿Cuál es el problema? Que a veces comemos tanta grasa, que primero a nuestro hígado lo llevamos hasta que falla. Tanto funciona produciendo, que al final el hígado se cansa y falla. Y no solamente el hígado, como se imaginarán, la vesícula biliar, pues también llega a fallar. Tanto es la bilis que tiene que contener durante mucho tiempo, todos los días comiendo grasas, mañana, tarde, noche, grasas, que al final la vesícula también deja de funcionar. Y cuando la vesícula deja de funcionar, esta bilis se vuelve dura,
se vuelve espesa hasta que forma, ¿quién sabe? Piedras. Forma las piedras. Y estas piedras irritan más la vesícula, causan ya lo que se conoce como colecistitis, que al final llevan a que la persona llegue a la emergencia con un dolor terrible en este lugar y tengan que quitarle la vesícula porque esa vesícula está a punto de explotar literalmente. Y la bilis, aunque no lo crean, también es muy fuerte como el ácido del estómago. Entonces, si esa vesícula explota y la bilis sale a dentro de tu abdomen, pues igual te va a perforar todo y vas a llegar a fallecer. Entonces podemos ver que el hígado y la vesícula para las grasas es fundamental. El páncreas, por otro lado, produce lo que se conoce como jugos pancreáticos. Y estos jugos pancreáticos no sirven para digerir grasas, sirven para digerir, ¿quién sabe? Proteínas. ¿Bien? ¿Cuáles son las proteínas? Lo más común son las carnes, ¿no? De cualquier tipo de animal, ¿no? Y también las proteínas vegetales. Todas estas proteínas, el páncreas se encarga de segregar jugos pancreáticos para digerirlos. Es por eso que cuando uno tiene mal el páncreas, después no absorbe las proteínas. No puede absorber las proteínas y se desnutre, se vuelve muy flaco, hasta que finalmente la enfermedad lo lleva al fallecimiento. Aquí el páncreas no se puede ver porque el páncreas está detrás del estómago, ¿no? Por esa razón es que en esta imagen señalo como que estuviera el estómago, pero está realmente detrás. Esta es la siguiente fase de la digestión. Y una vez que hemos pasado ya el estómago, ya hemos llegado al duodeno, llegamos a los intestinos. ¿Cuántos intestinos tenemos? ¿Cuáles son esos dos? Delgado y grueso. Muy bien. ¿Y cuál es el más largo? Delgado. ¿Cuánto mide? En promedio, aproximado. ¿Cuántos? 3. Muy chiquito ese intestino. 6. Muy cierto, 3 que no. Hablando en metros, es en torno a 6-7 metros, como dice la mano. Bien. Y el intestino es largo. Entonces, como vemos, es largo, ¿no? 6 a 7 metros, imagínense. Y es largo justamente porque todos los alimentos van a pasar por ahí para que se absorban. Entonces, va pasando el alimento y todos los nutrientes van pasando a la sangre. Cuando uno tiene un intestino corto, que ocurre usualmente cuando, por ejemplo, te da una apendicitis, se te complica y te tienen que quitar un pedazo del intestino porque el intestino ha fallado, se ha muerto, uno queda con un intestino corto y también queda con problemas de absorción. Bien. El intestino por eso es que tiene que ser muy largo. Absorbe la mayoría de nutrientes. Y el intestino grueso, a diferencia, absorbe principalmente lo que es agua y minerales. Bien. Es por eso que durante el intestino delgado el alimento llega prácticamente líquido al intestino grueso, pero en el intestino grueso llega a solidificarse porque ahí se absorbe toda el agua. Lo mismo, si uno tiene problemas con el intestino grueso, pues va a tener problemas para absorber el agua y los minerales de los alimentos. Y finalmente todo esto desemboca en el recto. En el recto, que es donde se eliminan los desechos. Entonces, todo este tramo desde la boca hacia el recto es para que todos los alimentos se digieran, se absorban correctamente y lo único que salga sean desechos. Bien, un sistema gastrointestinal saludable, sano, va a cumplir esta función. Y aquí es como hemos hablado acerca de los alimentos y del agua. Tanto los alimentos como el agua los vamos a adquirir por el sistema gastrointestinal. Pero ¿qué pasa con el oxígeno? ¿Por qué es importante el oxígeno para nuestro cuerpo? A ver, Aarón. Así es importante por la respiración donde obtenemos oxígeno, ¿no es cierto? Pero el razonamiento es muy sencillo. Es como si quemáramos una hoja de papel. Siempre que hay un proceso en el que se produce energía, es necesario el oxígeno para que la combustión se lleve a cabo. En nuestro cuerpo ocurre algo similar, que produce energía, es como si produciera una combustión y para esta combustión necesita oxígeno. Bien.
¿Y de dónde viene ese oxígeno? Viene del sistema respiratorio. Y el sistema respiratorio tiene dos funciones. Una es obtener oxígeno, eso es cierto, porque ya mencionamos que sin oxígeno no se produce energía. Pero también tiene otra función. Solamente por el sistema respiratorio obtenemos el oxígeno. ¿O qué más ocurre? Exhalamos. ¿Qué exhalamos? Dióxido de carbono. Muy bien, hermano. Y el dióxido de carbono tenemos que sacarlo del cuerpo porque es un tóxico. ¿Dónde se produce dióxido de carbono en nuestra sociedad? Por ejemplo, por la combustión de los carros, ¿no? Los carros, cuando hacen las explosiones, botan una serie de gases. Dentro de esos gases está el dióxido de carbono. Y sabemos que esto es un tóxico. Lo mismo ocurre en el cuerpo. Después de que ha producido la energía, se genera este CO2 y este CO2 tiene que ser eliminado. Porque si no es eliminado, uno fallece. Y por eso respiramos de 12 a 20 veces por minuto. Todos los días de nuestra vida siempre vamos a esa frecuencia respiratoria para estar eliminando este CO2 y para estar adquiriendo el oxígeno que necesitamos. Así que vamos a ver cómo es que funciona este sistema respiratorio, que inicia también en nuestra cabeza, inicia en la nariz, baja por la tráquea el oxígeno o el aire y llega a los pulmones. Vamos a entender cómo es que funciona esto ahora. Aquí tenemos la cavidad nasal. Hace un momento, cuando hablamos del sistema gastrointestinal, habíamos visto la boca. Y quiero que tengan esta primera observación, quiero que se fijen en esto, y es que tanto el sistema respiratorio, o sea, la nariz, con la boca, prácticamente siguen el mismo trayecto. ¿Bien? Pero hay una porción ahí que evita que, por ejemplo, los alimentos se vayan a los pulmones, y es lo que vamos a hablar ahora. Primero está la nariz. ¿Y creen que la nariz es importante o no? ¿Respirar por la nariz? ¿Es importante respirar por la nariz o no? ¿O mejor respiramos por la boca solo? ¿Alguna vez se han quedado durmiendo con la boca abierta? ¿Cómo se levantan? O sea, y muy seca la boca, ¿no? La garganta, ¿cómo se pone? Reseca, ¿no? Incluso a veces ya uno queda con una faringitis, ¿no? Queda con una infección después, ¿no? Y eso es porque el aire no ha pasado por la nariz. Y la nariz es muy importante, porque hace tres cosas con el aire. ¿Alguien sabe? Lo calienta, lo filtra también, y falta uno. Han dicho que cuando uno respira por la boca se seca la garganta. Entonces, ¿qué hace la nariz? Lo humedece. Bien, lo humedece. Entonces, en la nariz, el aire va a pasar, pero antes de que siga avanzando, en esta zona se va a calentar, se va a humedecer y se va a filtrar. Entonces, así como en la boca teníamos la saliva, que era la primera limpieza que se hacía la comida, pues igual en la nariz ocurre la primera filtración del aire. Entonces, todas las partículas que están en el exterior, polvo, tierra, gases tóxicos, incluso también bacterias, virus que están en el aire, se quedan atrapados aquí en la nariz y ya no llegan al interior de nuestro cuerpo, ya no nos causan enfermedad. Esa es la primera parte del sistema respiratorio. Después tenemos la glotis. Y la glotis es importante por lo que les mencionaba antes. Cuando comemos, el alimento pasa por acá, fíjense. Y cuando respiramos, el aire pasa también casi por el mismo lugar. ¿Qué evita que los alimentos se vayan a los pulmones? Así es, la glotis. La glotis evita que los alimentos que comamos se vayan a nuestros pulmones. Y este también es un problema frecuente que uno ve, sobre todo en pacientes que tienen distintas enfermedades o que están hospitalizados, postrados. Pues sucede que en estos pacientes, en estas personas, este sistema de la glotis no funciona correctamente y los alimentos se van a los pulmones. Y si un alimento se te va al pulmón, eso te da una neumonía. O sea, los pulmones son estériles totalmente. Ahí no debería haber ni una sola bacteria. Así que si un pedazo de arroz, por ejemplo, se te mete al pulmón, te va a dar una neumonía muy grave. No es algo que pase desapercibido. Cada vez que nosotros comemos, la glotis se cierra.
para que nada se vaya a los pulmones. Y cuando respiramos, la glotis se abre para que el aire pase. Y este es un proceso que realmente no somos conscientes, es algo que ocurre de forma automática. Y con esto, ya habiendo pasado la glotis, llegamos a la tráquea. La tráquea es, al final, el conducto que lleva el aire a los bronquios y finalmente lo lleva a los pulmones. Y los pulmones sabemos que tenemos dos, y quiero ampliar aquí este tramo porque en los pulmones, como pueden ver, estos bronquios se van separando cada vez más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, hasta que llega a estas pequeñas bolitas. ¿Qué son estas bolitas? ¿Alguien sabe? Alvéolos, ¿no? Así se les conoce, como alvéolos. Y aquí, en estas bolitas que son microscópicas, porque están formados por 3, 4 células, son muy chiquitas, imperceptibles al ojo humano, aquí es donde ocurre ese intercambio gaseoso. Aquí es donde ocurre que obtenemos el oxígeno y sale el CO2. Vamos a ampliar más. Aquí tenemos los bronquios, los alvéolos, y vamos a ampliar más esta zona de las bolitas para que puedan verlo aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos los alvéolos que son cada una de estas bolitas pequeñas, pero fíjense que no son alvéolos que están solamente ahí, sino que están rodeados de vasos sanguíneos. O sea, cada una de estas bolitas a donde llega el aire está rodeado de arterias y venas, de vasos sanguíneos. ¿Y por qué esto es importante? Porque finalmente, aquí tenemos arriba el vaso sanguíneo, acá tenemos abajo el alvéolo, el aire, y esta parte es la que permite que el CO2 vaya hacia la sangre y que el CO2, el dióxido de carbono, pase al alvéolo y sea expulsado en la exhalación. Esto es lo que se conoce como la membrana alvéolo capilar, y es donde ocurre el proceso gaseoso, que es la función al final que tiene el sistema respiratorio. Hay enfermedades de las cuales vamos a hablar posteriormente, por ejemplo el enfisema, que es sumamente común hoy en día. En esa enfermedad ocurre que estos alvéolos se destruyen. Entonces, obviamente que uno ya no va a poder obtener el oxígeno que necesita y no va a poder exhalar el CO2 que tiene que exhalar. Y eso justamente es la enfermedad del enfisema, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? El que llaman como COPD, creo, ¿no? Aquí. Y ya que estamos hablando de la sangre, vamos a hablar justo de este sistema, el sistema hematológico. El sistema hematológico involucra la sangre, que está compuesta por varias cosas. Dentro de estas cosas hay 3 células que son sumamente importantes. La primera célula es el glóbulo rojo. Y el glóbulo rojo es el que transporta el oxígeno y el dióxido de carbono en todo el cuerpo. Pero también están los glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos nos protegen. ¿De qué nos protegen los glóbulos blancos? Enfermedades, infecciones, así es. Eso hacen los glóbulos blancos. Cuando uno tiene una infección, cuando uno tiene una faringitis, una gastroenteritis, sea la infección que sea, ¿cuáles son las células que combaten esa infección? Son los glóbulos blancos. ¿Y cuál es el tercer tipo de célula que está en la sangre con gran importancia? Las plaquetas. ¿Y qué función cumplen las plaquetas? Para coagular la sangre. Bien, para coagular la sangre. Y ahora vamos a ver más detenidamente esto. Antes quería mencionarles dónde es que se produce la sangre. ¿Alguien sabe dónde se produce la sangre? Así es. Aquí se produce la sangre, fíjense. En el tuétano, en la médula ósea. ¿Alguna vez han comido tuétano? Yo tampoco, la verdad. Pero es un plato común, ¿no? Este tuétano que es tan sabroso, pues ahí es donde se produce la sangre. Ahí es donde se produce. Yo lo digo porque eso es lo que escucho. Tuétano. Sí, tuétano, que es la parte, aquí como podemos ver en el hueso, todo lo que está dentro del hueso
es la médula ósea y es aquí donde se producen estas células. El glóbulo rojo transporta el oxígeno. ¿Pero por qué transporta el oxígeno el glóbulo rojo? ¿Qué tiene el glóbulo rojo que le permite transportar oxígeno? Hemoglobina. Y es así, el glóbulo rojo está lleno de hemoglobina. ¿Y qué tiene la hemoglobina que permite llevar el oxígeno? ¿Qué mineral tiene la hemoglobina? Tiene hierro. Y han visto que ustedes, todos conocerán que el hierro se oxida, ¿no es cierto? ¿Y qué significa que se oxide? Significa que el oxígeno se une al hierro. Y es por esa razón que el glóbulo rojo puede transportar oxígeno, porque tiene hemoglobina que tiene hierro. Y el hierro se oxida y transporta el oxígeno a través de todo el cuerpo. Por eso también sabrán, aquí en Estados Unidos no tanto, pero en Latinoamérica es sumamente frecuente la anemia por deficiencia de hierro, especialmente en los niños. Y esto en Perú es un problema, pero que es más difícil de solucionar como no se puede imaginar. Y que un niño crezca con anemia, por ejemplo, hace que su cerebro no se desarrolle bien. Hace que todo su cuerpo no se desarrolle bien. Entonces un niño con anemia no va a poder alcanzar su máximo potencial como lo sería un niño sin anemia. Esto también es frecuente, sobre todo en las personas de sexo femenino. Porque ¿qué ocurre en las personas de sexo, en las mujeres? Ocurre un proceso que se llama menstruación. Y en la menstruación se pierde sangre, y en esa pérdida de sangre también pierden hierro. ¿Bien? Esto en Perú es sumamente frecuente, en general en Latinoamérica, y hay muchas personas que viven cansadas, con mucho sueño, que duermen todo el día, y piensan que son dormilonas. Se piensa eso, ¿no? Dice, no, sí, yo soy dormilón, yo me echo y me duermo, ¿no? 2 horas, todo el día me duermo. Pero no es que sean dormilonas, es que están con anemia. ¿Bien? Y lo bueno es que hay tratamientos muy buenos, así que hay que estar al tanto. Sobre todo en las personas que tienen riesgo, que son los niños, las mujeres embarazadas y en general en las mujeres que están menstruando. Los glóbulos blancos nos protegen, ¿no? Es el otro tipo de célula. ¿De qué nos protegen? De bacterias, nos protegen de virus, nos protegen de parásitos y también nos protegen de hongos. Todos estos que ven aquí son distintos tipos de patógenos o de microbios que causan enfermedades. Y estas bacterias, virus, parásitos, hongos, ¿dónde se encuentran presentes? En todas partes. En todas partes, en el suelo, en las mesas, en nuestras manos, en nuestra cara, en todas partes hay bacterias, hay virus, hay parásitos y hay hongos. Un parásito que es más o menos característico de esta zona, creo que es la garrapata, ¿no? Que causa la enfermedad de Lyme, ¿no? Que si se diagnostica tiene que ser tratada rápidamente para que no cronifique, ¿no? Para que no cause efectos a largo plazo. Entonces, ¿por qué les quiero mencionar esto? Porque cada uno requiere un tratamiento distinto también. ¿Bien? Hay veces en donde se piensa que los antibacterianos sirven para las infecciones por virus, pero no es así. Jamás vas a poder curar una infección viral con un antibacteriano, porque son cosas distintas. Nuevamente, esto creo que no ocurre mucho aquí, pero en mi país sí ocurre, que uno está con un resfriado que es viral, o sea, por un virus, pero ¿qué quiere? Quiere antibiótico. ¿También ocurre? Bien. Entonces esto es en todo el mundo, ¿no? Uno está resfriado por una infección viral que tiene síntomas virales, pero quiere antibacterianos, quiere antibióticos. Y eso es por las puras. Eso lo único que va a hacer es malograrte los intestinos, la flora intestinal. De lo cual ya vamos a hablar posteriormente. La flora intestinal hoy se ha demostrado que tiene una importancia, pero para absolutamente todo. Ya lo vamos a hablar después. Y tanto hay bacterias, virus, parásitos y hongos buenos como también hay malos, ¿no? En general, ya cuando veamos el periodo de la infancia, verán que justo por esta razón es importante que el niño esté expuesto a la naturaleza. Desde pequeño, que se le deje jugar con el barro, con la tierra. Ahora eso se cree que es suciedad, ¿no?
que no se debe hacer, pero todo lo contrario. En esos lugares es donde están estas bacterias que ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico para que después el niño crezca sin alergias, sin tanta cosa. Entonces los glóbulos blancos que están en todos lados, que digo las bacterias que están en todos lados, igual que los virus, pues los glóbulos blancos nos protegen. Pero no solo de eso, sino también fíjense que nos protegen de las células cancerígenas. ¿Qué ocurre? Que cuando aparece una célula cancerígena por ahí, ya sea en tu pulmón, en tu hígado, en tu estómago, donde sea, vienen los glóbulos blancos y la destruyen. Y aunque no crean, esto es un proceso que ocurre bastante frecuente, más de lo que pensamos. Muchas veces hay células cancerígenas en nuestro cuerpo, se generan, pero gracias a los glóbulos blancos, estas células rápidamente son destruidas y la enfermedad se elimina. El problema viene cuando uno tiene un sistema inmunológico que no está fuerte. No va a poder protegerte contra estas células cancerígenas. Entonces crece una, se duplica y hay 2, se duplica y 4, se duplica y 8 y hasta que ya está de 1 centímetro y realmente ya eso es un mal pronóstico, ¿no? Cuando ya hay una tumoración visible. Estos glóbulos blancos trabajan en conjunto con el sistema linfático. El sistema linfático pueden ver aquí que es una serie de conductos que van por todo nuestro cuerpo. ¿Y por qué razón? Porque si te haces una herida en la mano, los glóbulos blancos tienen que llegar ahí. Si te haces una herida en la cabeza, tienen que llegar ahí. Si te haces una herida en la pierna, tienen que llegar ahí. Entonces, donde te hagas tú una herida o estés expuesto a las bacterias, a las infecciones, tienen que llegar los glóbulos blancos y esto es gracias al sistema linfático. Y el sistema linfático tiene 2 cosas. Uno ya lo vimos, son estos conductos que se llaman vasos linfáticos, pero también están los ganglios. Y la forma más fácil de conocer qué es un ganglio es palpándose debajo de la mandíbula, ¿no? Sentirán que hay unas pelotitas para los costados. Esas pelotitas son ganglios, que debajo de la mandíbula son normales, así que no se asusten, ¿bien? Porque una vez se siente y dice, wow, ¿qué tengo acá? Dice, cáncer. Dice, no, es un ganglio, ¿bien? Es un ganglio. Ya se habrán percatado también que cuando les da una infección de garganta, ¿qué pasa con estos ganglios? Se inflaman, ¿no? Duelen, ¿no? Se hinchan, ¿bien? ¿Por qué ocurre eso? Porque los ganglios están activos para combatir esa infección. Por eso es que se inflaman los ganglios cuando nos da a veces una infección de la garganta o estamos resfriados. Entonces con esto ya conocemos los glóbulos blancos y vamos a hablar del tercer tipo, que son las plaquetas. Las plaquetas sirven para coagular la sangre. Y yo recuerdo que la hermana Elena G. de Huay, ella menciona un pasaje literalmente donde dice, ¿dónde puedes ver el poder de Dios? O sea, el poder de Dios tú lo puedes ver cuando te haces una herida. Cuando te haces una herida, eso en unos días ya está curado. ¿Quién ha hecho eso posible? Dios, el Espíritu Santo. Es así. Y eso lo recuerdo porque es un pasaje específico que ella menciona, ¿no? Dice, ahí es donde tú puedes ver directamente al Espíritu Santo, a Dios obrando en ti, cuando te cura. Y las plaquetas tienen parte de esa función. Cuando uno se hace una herida, esta herida en principio está abierta, ¿no? Está sangrando. Pero miren, estas cositas que ven aquí chiquitas, esas son plaquetas. Ni bien tú te cortas, ni bien tú te haces una herida, estas plaquetas corren hacia esa herida y se empiezan a pegar. Se pegan como si fuera un cemento hasta que cierran esa herida. Y gracias a esas plaquetas es que poco a poco esta herida que inicialmente estaba sangrando se va cerrando y hasta que queda totalmente cerrada. Cuando uno tiene problemas de plaquetas, ¿qué problema va a tener por lo tanto? No se cierra la herida. Problemas de coagulación. Uno se golpea, se hace un moretón que no para de crecer. Moretón gigante. Eso se debe a que las plaquetas no funcionan. Uno se hace una herida, se corta y no para de sangrar. ¿A qué se debe? Se puede ver a que hay una deficiencia de plaquetas o están funcionando mal esas plaquetas. Entonces, las plaquetas son la tercera tipo de célula que se encuentra en la sangre y que, como ven, cumplen esta otra función esencial. Y para terminar vamos a hablar del sistema cardiovascular hasta el día de hoy. Mañana vamos a hablar de los otros sistemas que nos faltan. Y el sistema cardiovascular, quería tocarlo también al día de hoy, porque es el sistema que mueve la sangre. Es el sistema que mueve la sangre por todo nuestro cuerpo.
Entonces, este sistema es el que permite que los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas se muevan por todo nuestro cuerpo. Si no hubiera este sistema cardiovascular, no habría forma de mover la sangre. Y el sistema cardiovascular está formado por dos cosas. ¿Qué cosas creen que forman el sistema cardiovascular? El corazón, muy bien, y el sistema circulatorio, ¿no? Los vasos sanguíneos. Por eso es que se llama cardio de corazón y se llama vascular de los vasos sanguíneos, por esa razón. Y este sistema está en todo nuestro cuerpo, absolutamente en todo nuestro cuerpo, llevando oxígeno, recogiendo dióxido de carbono, llevando glóbulos blancos, llevando nutrientes, recogiendo los desechos. Todo esto permite el sistema cardiovascular, porque su función es mover la sangre por todo el cuerpo, por todo el cuerpo. Si le falta sangre al cerebro, uno se desmaya en unos segundos. Si le falta sangre a un brazo, en 3 horas ese brazo ya no hay nada que hacer, hay que cortarlo, porque está muerto ya. Lo único que va a hacer es podrir ese brazo y te va a infectar y te va a terminar de afectar todo el cuerpo. Si a uno le falta oxígeno en el corazón, le da un infarto. Entonces, este proceso de mover la sangre por todo el cuerpo es fundamental. ¿Alguien sabe cuántas veces late el corazón por minuto? Aproximadamente. Hasta 100. ¿Y desde cuánto? Muy bien, exacto. De 60 a 100 se considera una frecuencia cardíaca, o sea, veces que late el corazón por minuto normal. Y es sorprendente realmente, porque esto no para nunca en nuestras vidas. Desde que tú naces hasta que tú falleces, tu corazón no para de estar latiendo. Y es tan sorprendente esto que no hay máquina que pueda reemplazar el corazón de esa manera, porque todas las máquinas al final se malogran. ¿Sí? Las piezas fallan, pero el corazón no, porque el corazón es mucho más complejo, por supuesto. El corazón es la bomba, entonces, es la bomba, es la que mueve la sangre por todo el cuerpo. Y los vasos sanguíneos son los conductos que llevan esa sangre por todo el cuerpo. Y es un sistema cerrado. O sea, el corazón late, lleva la sangre a todo el cuerpo y después la sangre regresa al corazón. El corazón es la bomba que mueve la sangre. Y miren aquí en este dibujo cómo es que ocurre ese proceso de contracción. Que ya pueden ver que no es simplemente que hace esto, ¿no? Sino que es un proceso mucho más complejo. Hay lo que se llama las aurículas, hay lo que se llaman los ventrículos, que son otras cavidades del corazón, y aquí es donde la sangre llega y sale, llega y sale. También el corazón tiene vasos sanguíneos, que se conocen como arterias coronarias. Y estas arterias coronarias son justamente las que causan finalmente los problemas cardíacos, ¿no? Se tapan, exacto. Cuando estas arterias se tapan, el corazón ya no puede recibir el oxígeno, los nutrientes, y te produce un infarto, un ataque cardíaco. De esto vamos a hablar más el otro día, como mencioné el día 3, donde veremos este proceso que se conoce como arteriosclerosis, ¿no? Arteriosclerosis. Y esto es lo que a mí me apasionaba muchísimo antes cuando estaba en la escuela de medicina, que es el sistema eléctrico del corazón. O sea, el corazón, ¿cómo es que mantiene ese ritmo? ¿Cómo es que mantiene ese ritmo? ¿O cómo es que a veces se acelera o a veces se frena? ¿Cómo ocurre esto? Gracias al sistema eléctrico del corazón. El corazón tiene un marcapasos. Tiene un marcapasos que le dice, ve a esta frecuencia, ve más rápido o ve más lento, dependiendo de lo que uno esté haciendo. Si uno se pone a correr, ¿cómo responde el corazón? Más rápido. Si uno está durmiendo, ¿cómo responde el corazón? Más lento. De acuerdo a las necesidades de oxígeno, de nutrientes que requerimos, el corazón se va a acelerar o va a ir más despacio. Y cuando falla este sistema eléctrico, ocurre lo que se llaman arritmias. Todas las arritmias son generadas porque este sistema eléctrico tan perfecto, que pueden ver que lleva un impulso de un lado hacia la punta del corazón por una serie de fibras, cuando falla, ya sea en cualquier porción, te produce lo que se llaman arritmias. De aquí es donde viene eso.
Y miren, los vasos sanguíneos, como mencionaba, son las tuberías que llevan la sangre. Y son dos tipos de vasos sanguíneos. Lo primero son las arterias. Las arterias cumplen la función de llevar sangre con oxígeno. Entonces el corazón va a eyectar la sangre oxigenada por medio de las arterias a todos los órganos. Y una vez de que haya dejado ese oxígeno en los órganos, va a regresar ¿por medio de quién? De las venas. Las venas van a regresar esa sangre que ya no tiene oxígeno, para que pueda oxigenarse nuevamente y regresar por medio de las arterias. Entonces es un sistema cerrado, ¿no? El corazón eyecta la sangre por las arterias y regresa por las venas, se oxigena, va por las arterias y así sucesivamente. Este proceso, aunque no parezca, ocurre de 60 a 100 veces por minuto durante toda nuestra vida.